Hola, muy buenas. Hoy estamos teniendo un directo en Instagram sobre el tema de jubilaciones internacionales, jubilaciones por convenios. Y en este caso vamos a hablar sobre jubilaciones por convenios bilaterales, por convenio multilateral iberoamericano, y también vamos a hablar sobre reglamentos comunitarios. En todos estos casos sí podemos solicitar jubilación internacional. Os recuerdo que para poder acceder a jubilación por España habría que cumplir con condiciones. En primer lugar, habría que cotizar al menos 15 años en España y en otro país firmante del convenio bilateral, o en el país de la Unión Europea, o en el país que tiene firmado, o en los países que tienen firmado con España convenio multilateral iberoamericano. Hola, os estoy saludando, ¿qué tal? La diferencia del convenio multilateral iberoamericano es que nos permite totalizar los periodos de cotización no solamente en dos países, sino en varios países, como por ejemplo podría ser trabajar en España, trabajar en Perú, trabajar en Ecuador, trabajar en Colombia. En el caso de convenio multilateral iberoamericano podemos sumar el tiempo de trabajo entre todos esos países firmantes del convenio multilateral iberoamericano. Y bueno, pues lógicamente en el caso de convenios bilaterales es cuando hemos trabajado en dos países, por ejemplo en España y en Colombia, en España y en Ecuador, en España y en Marruecos. Bien, ¿cuáles son las condiciones para acceder a la jubilación por España? En primer lugar, habría que cotizar al menos 15 años. Y esos 15 años habría que cotizar en España y en otro país firmante del convenio. Se puede totalizar el tiempo de trabajo, el tiempo de cotización en varios países. Y segunda condición también muy importante, habría que cotizar al menos 2 años en los últimos 15 antes de solicitar jubilación. Es muy importante. En este caso, pues por ejemplo, si nos vamos a jubilar a la edad de 66 años, entonces en los últimos 15, antes de cumplir 66, habría que haber cotizado entre 51 años a 66 años. En esos últimos 15 años habría que cotizar al menos 2 años, obligatoriamente, y en este caso en España, o 1 año en España y otro año en el país firmante del convenio. Bueno, voy a contestar aquí algunas preguntas que nos están haciendo. Las he elegido yo porque son preguntas que nos están haciendo a menudo y podrían ser de interés a bastantes personas. Buenos días, muchas gracias por la información. Mi pregunta es la siguiente: si tardan de 1 a 3 años en resolver la pensión por convenio bilateral, al momento de otorgarla te dan tu primer pago retroactivo, es decir, desde el momento que cumplas con los requisitos y la pediste. Bueno, efectivamente, cuando solicitamos jubilación por convenios suelen tardar bastante en resolver ese tipo de solicitud. Sobre todo, podría hablarles sobre, por ejemplo, Argentina. Argentina tarda bastante en contestar a España sobre el tiempo de cotización de la persona en Argentina, y en este caso pues podemos tardar hasta 1 año y medio, 2 años sin recibir ningún tipo de prestación. Y en este caso, sí, efectivamente, si hemos estado tardando 1 año, 1 año y medio en trámite, durante todo ese tiempo no ha cobrado nada la persona, pero cuando le conceden la jubilación le pagan de modo retroactivo, le pagan por todo el tiempo de espera. ¿Y qué hacer en el caso si, por ejemplo, estamos esperando 1 año y medio y no tenemos respuesta? Lo que podemos recomendar en este caso es que la persona solicite la jubilación no contributiva. La jubilación no contributiva
que se puede solicitar a los 65 años siempre que cumplimos con el requisito de haber residido legalmente en España durante al menos 10 años y de los cuales los últimos 2 años deberían ser interrumpidos antes de solicitar jubilación no contributiva. De este modo, al solicitar la jubilación no contributiva y al recibir esta jubilación no contributiva durante el proceso de solicitud de espera de la jubilación contributiva, tendremos algún tipo de prestación, algún tipo de pago. Pero es importante saber que no nos permiten tener 2 prestaciones a la vez, con lo cual, cuando recibimos la jubilación contributiva de forma retroactiva y nos la pagan, pues por ejemplo, 10, 15, 20.000 euros por todo el tiempo de espera, tendremos que devolver el importe que hemos percibido como jubilación no contributiva, puesto que no podemos tener 2 prestaciones a la vez. Otra pregunta. Para jubilación forzosa, ¿cuánto hace falta cotizar en total entre 2 países que tienen convenio? Bueno, pues en este caso, para la jubilación forzosa, o podemos llamarla jubilación anticipada, no voluntaria, habría que cotizar al menos 33 años. En este caso, pues cotizar 33 años entre los 2 países, ¿no? Si por ejemplo en España hemos cotizado 10 años, entonces en el otro país habría que cotizar 23, para reunir esos 33 años. Y en el caso de esta jubilación anticipada no voluntaria, podemos solicitarla en 4 años, anticipando la edad de jubilación ordinaria. Pero también hay que saber que habría que solicitarla siempre cuando nos hemos quedado sin empleo por causas ajenas a nuestra voluntad, como por ejemplo podría ser despido colectivo, objetivo por causas económicas, muerte, jubilación del empleador, extinción de la persona contratante, o sea que nos hemos quedado sin empleo sin voluntad propia. En este caso sí podemos hablar sobre la jubilación forzosa o jubilación anticipada no voluntaria. Otra pregunta. Si yo tengo más de 25 años trabajados en mi país, ¿puedo llegar a España, trabajar y jubilarme en España? Bueno, pues en este caso seguramente nos está preguntando una persona que no reside en España, pero ha trabajado en su país 25 años. Pues sí, por supuesto, se puede solicitar jubilación por España siempre que cumpla con los requisitos, es decir, que el país donde usted ha trabajado es el país firmante del convenio bilateral y en España ha cotizado, ha trabajado y tiene su vida laboral, digamos al menos 2 años en los últimos 15 antes de solicitar jubilación. Otra pregunta. Hola, buenas, soy de nacionalidad española. Trabajaba en Rusia durante la URSS. La URSS es la antigua Unión Soviética. Digamos durante 5 años. Después en Ucrania durante otros 5 años. Luego en Rusia otros 4 años. Y estoy cotizando en España los últimos 23. O sea que entiendo que total ha cotizado en España 23, en Rusia 9 y en Ucrania 5. Tengo un contrato indefinido en España. ¿Esos años de mi cotización en Rusia y Ucrania me van a sumar a mi cotización española para calcular mi jubilación a mis 65 años o no? ¿Y qué debo hacer? Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos los países que tienen firmado con España convenio bilateral. No es un convenio multilateral como podría ser entre los países de Latinoamérica. Es convenio España-Rusia, convenio España-Ucrania. Entonces, esa persona tiene 23 años en España y 9 en Rusia, 23 años en España y 5 años en Ucrania. En este caso, sí puede solicitar la jubilación por convenio bilateral España-Rusia y por convenio bilateral España-Ucrania. Lo que pasa es que tiene que elegir dónde tiene más años. En este caso, 23 en España y 9 en Rusia. Serían 32 años en total. Pero lamentablemente
no va a poder jubilarse a los 65 años, porque para poder jubilarse a los 65 años ya tenemos que tener una vida laboral bastante extensa. Por ejemplo, en el 2024, en el año en el que estamos, para poder jubilarnos a los 65 años, habría que tener al menos 38 años cotizados entre dos países en este caso. Y como no lo tenemos, 23 más 9 nos están dando 32, lamentablemente no se puede jubilar esta persona a la edad de 65 años, al menos en el año 2024. Otra pregunta. Muy buena su información. Desde Colombia les pregunto, ¿se puede solicitar la jubilación no contributiva desde fuera de España? Muchas gracias. Bueno, la jubilación no contributiva básicamente está pensada para las personas que residen en España y no cumplen con los requisitos de la jubilación contributiva. En este caso, solicitar jubilación no contributiva desde Colombia no es posible. De hecho, cuando nosotros residimos en España y no tenemos derecho a la jubilación contributiva, podemos solicitar la jubilación no contributiva, pero nos la van a pagar únicamente cuando nosotros residimos en España. Si vamos a ir a residir fuera de España, pues por ejemplo en este caso, si he tramitado jubilación no contributiva aquí en España y luego quiero ir a vivir a Colombia, no me la van a pagar en Colombia, puesto que es una prestación que está destinada a pagarse únicamente si residimos en España. En el caso, por cierto, de la jubilación contributiva, si hemos trabajado una cantidad de años no muy extensa, pocos años en España, y nos están concediendo la jubilación contributiva con un importe bastante bajito. Si nos conceden una jubilación contributiva por el importe, digamos, 200, 300 euros, y lo demás es el complemento por residencia, y queremos ir a vivir a nuestro país, en este caso esos 200 o 300 euros que hemos podido conseguir con nuestras cotizaciones como pensión básica, en este caso, pues esos 200, 300 euros los podemos llevar a nuestro país. No podemos llevarnos el complemento por residencia, puesto que es un complemento para poder residir aquí. Y mucho menos la jubilación no contributiva no se puede estar percibiendo en otro país, sino únicamente en España. Si mi padre ucraniano ha cotizado durante 40 años y tiene ahora 61 años y acaba de mudarse, a esos me puede trabajar 2 años y jubilarse antes de 65, o se jubilará solo con la edad de 65. No se puede jubilar antes de 65. Su padre tendrá que, como tiene una vida laboral muy larga en Ucrania, 40 años, tendrá que cotizar aquí en España al menos 2 años para poder jubilarse a los 65. Eso sí, 40 en Ucrania más 2 en España es una vida laboral bastante extensa. A partir del 2027 habría que cotizar más de 38 años y 6 meses para poder jubilarse a los 65. Pues si su padre tendría 42 años cotizados en este caso, sí podría jubilarse a los 65 años perfectamente. Eso sí, el importe de jubilación de pensión básica que le va a conceder España, sinceramente, va a ser muy bajo, muy bajito. Podemos hablar sobre los 20-30 euros de jubilación. Y si en Ucrania, por los 40 años cotizados en Ucrania, le pagan una jubilación no muy alta, entonces podrá percibir un complemento por residencia, que en este año son 517,90 euros, y en este caso pues tendría el importe bastante aceptable, ¿vale? Porque le sumarían la jubilación básica, la pensión básica, con el complemento por residencia. En este caso tendría una prestación bastante interesante. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto podría recibir de pensión? Bueno, ¿cuánto podría recibir de pensión?
En nuestro canal @asidi tenemos un vídeo donde explico con detalle cómo se calcula la jubilación contributiva, cuál es el cálculo que aplica España según su legislación para la jubilación contributiva. Y os recomiendo a los que les interesa analizar y ver cómo se calcula, mirar ese vídeo, pero le anticipo que el importe de pensión básica concedida por España va a depender lógicamente de la base de cotización. Con la cual pagamos los impuestos. La base de cotización se parece, para que nos podamos entender, al importe que percibe usted en nómina. O sea que una cosa es que tenemos una nómina por 1.000 euros, otra cosa tenemos una nómina por 1.500 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. O sea que nuestra base de cotización va a variar. Entonces, cuando es más alta la base de cotización y más años hemos cotizado para España, pues más alta será nuestra pensión básica, y será mejor nuestro importe de jubilación. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias a usted. Bueno, tenemos otra pregunta. En mi caso, tengo 20 años cotizados en España y 13 años en Ecuador. Ahora, en el paro por despido colectivo, ¿puedo pedir la jubilación por separado en Ecuador tomando las condiciones de España mientras termino el paro aquí? Bueno, pues en un principio sí, por supuesto. Los convenios están hechos de tal manera que cada país paga por el tiempo que la persona ha trabajado para este país. Entonces, si usted está viendo que por España todavía no cumple los requisitos para acceder a la jubilación, pero sí cumple esos requisitos para acceder a la jubilación por Ecuador, pídala, por supuesto. Además, me pone aquí que tiene 20 años cotizados en España y 13 años cotizados en Ecuador. Hasta donde sé, para poder jubilarse por Ecuador, habría que cotizar al menos 15 años y tener la edad de 65, si no me equivoco. Entonces, como tiene 13 años en Ecuador, no tiene 15 años en Ecuador cotizados, es lo mismo que España-Ecuador, Ecuador-España. El convenio bilateral funciona en ambos sentidos. Entonces, como no tiene 15 años en Ecuador, pero tiene 20 en España, puede solicitar la jubilación por Ecuador en virtud del convenio bilateral, para que Ecuador tome en cuenta los años que usted ha cotizado, como en Ecuador, tanto en España, ¿vale? Porque 13 más 20 son 33 años, son más de 15, entonces Ecuador le va a jubilar si cumple con los requisitos por Ecuador. Y luego, cuando llega la edad de jubilación ordinaria suya por España, también pídala por España. Una cosa no interrumpe a la otra, ¿no? O sea que perfectamente puede pedir jubilación primero por Ecuador y luego, cuando le llegue la edad, pedirla por España. Lo que son los convenios, a veces nos llegan personas que han trabajado en varios países, como por ejemplo, hace poco tuvimos el caso de la persona que ha trabajado en Francia, me parece que 7 años, ha trabajado en España unos 5 años y ha trabajado más de 20 años en Perú. Entonces, pues en ese tipo de casos no se puede sumar toda la cantidad de años que hemos tenido en estos varios países, puesto que dos de esos tres países son países comunitarios de la Unión Europea y otro es extracomunitario. En este caso podemos solicitar jubilación, pues por ejemplo, Francia-España por reglamentos comunitarios y otro Perú-España. De hecho, en este caso en concreto, la persona tenía 7 años en Francia y 5 años en España. 7 más 5 nos dan 12. Entonces, no podría jubilarse por convenios, por reglamentos comunitarios, porque 12 no son 15 años, no le daba cantidad de años. Entonces tenía que ir por reglamentos. Os estoy saludando a todos. Entonces tenía que ir por convenio bilateral Perú, puesto que España,
Francia le han denegado por no tener los años suficientes para acceder a la jubilación, pero en cambio España, Perú sí que le han concedido esta jubilación por convenio bilateral. Soy jubilada en Venezuela, tengo 70 años, ahora estoy residiendo en España. ¿Podría solicitar el pago de la jubilación en España? Bueno, vamos a ver, ¿a qué se refiere pago? Una cosa es que usted tenga jubilación de Venezuela y puede solicitar a Venezuela que le trasladan su jubilación a España y percibirlo en España. Pero creo que no es eso lo que me está preguntando, puesto que hasta donde sabemos Venezuela paga muy poco a sus jubilados. En este caso seguramente me está preguntando si yo puedo tener algún tipo de jubilación por España. Y sí, efectivamente la podría tener, pero siempre que cumple con los requisitos por España. Entonces habría que cotizar al menos 2 años en España para poder acceder a la jubilación por España. Le calcularán el importe de pensión básica que le va a corresponder por esos 2 años cotizados en España, y si Venezuela le paga muy poco, y seguramente es así, entonces le darían un complemento por residencia, que este año son 517,90 €, pero no se puede conseguir una jubilación por España, una jubilación contributiva, sin haber cotizado absolutamente nada en España, a pesar de que tenga 70 años y que tenga una vida laboral muy larga en Venezuela, o sea, en otro país firmante del convenio, que podrían ser pues cualquier otro país, ¿eh? Hay que también cotizar algo por España. Bueno, otro caso importante e interesante que os podría comentar referente al tiempo, la vida laboral, el tiempo de cotización y también la edad en la cual accedemos a esta jubilación. Hace pocos días me llamó una abogada de otra provincia de España. Nosotros estamos en Madrid. Y me dijo, pues mira, yo tengo un caso, me han denegado la jubilación a un argentino y estoy dispuesta a pelearlo, ir al juzgado de lo social, y estoy dispuesta a hacer todo tipo de recursos porque no entiendo la causa de la denegación. Y efectivamente la persona tenía, esa persona argentina, su cliente, tenía cotizado en Argentina 14 años y en España tenía 13. O sea que 14 más 13 nos dan 27 años. Los 13 años que ha cotizado por España, lo ha cotizado en los últimos años antes de solicitar jubilación. Parece que tenemos todas las condiciones necesarias para acceder a esta jubilación contributiva. Y bien, cuando empieza, la pido leer a la abogada la resolución, y la resolución dice que la persona solicitó jubilación por convenio hispano-argentino. De hecho tardó 2 años, me comentó abogada, seguramente tardó 2 años porque de por sí Argentina tarda en resolver la jubilación, pero en este caso creo que también hubo algún tipo de requerimiento, le han pedido aportar alguna documentación, y en este caso ha tardado más todavía. Y le están diciendo que usted ha solicitado jubilación en virtud de convenio hispano-argentino, pero no cumple con el tiempo de cotización establecido y necesario. Y claro, la abogada dice, no entiendo esa denegación porque la persona, según su modo de ver las cosas, tiene todo. Y cuando empiezo a ver el caso, resulta que la persona ha solicitado su jubilación, por lo visto, en el año 2022, cuando esta persona, hola, estoy saludando, ¿qué tal? Gracias por uniros. Cuando esta persona no tenía, tenía 65 años, tenía 65 años, y en el 2022 o en 2021, para poder solicitar jubilación a los 65 años, habría que tener 37 años y 3 meses o 37 años y 6 meses de vida laboral en su totalidad, y la persona tenía 14 más 13, tenía 27 años, con lo cual efectivamente no cumplía con el tiempo de cotización para poder acceder a la jubilación a los 65. Eso quiere decir que
si la abogada va a hacer cualquier tipo de recurso, que en este caso lo que corresponde contra la denegación es la reclamación previa a la vía jurisdiccional y posteriormente una demanda al juzgado de lo social, a pesar de que la abogada está dispuesta a pelear este caso, quiere presentar todo tipo de recursos, esos recursos no van a prosperar, por la única razón de que la persona ha solicitado su jubilación a la edad que no le corresponda. Tenía que esperar más, tenía que esperar hasta la edad de 66 años y 6 meses o 66 años y 4 meses, lo que le corresponda, para solicitar la jubilación. Entonces sí estaría bien. Lo que quiero decir que hay situaciones donde tenemos que revisar todo, y si hay alguna denegación de ese tipo no tiene sentido hacer recurso. Lo que tiene sentido es volver a presentar esta documentación nuevamente y recibir una respuesta. Y en este caso creo que como ya ha contestado Argentina, ya España tiene informes preceptivos, ya tiene información sobre esta persona pensionista de otro país, entonces al volver a solicitar la jubilación la van a resolver bastante pronto, porque ya han recibido toda la información de otro país. Pero en este caso en concreto habría que volver a presentar, y donde voy es al hecho de que hay que cumplir con todos los requisitos, como con el tiempo de cotización, tanto con los últimos 2 años, tanto con los 2 años en los últimos 15, tanto con la edad de jubilación. Bueno, pues ya os he dado bastante información, yo creo que es suficiente, puesto que no os quiero agobiar más con tantos datos, pero de todas formas considero que siempre todos los casos son diferentes, las vidas laborales, las edades, las situaciones de cotización en uno y en otro país son diferentes, es conveniente consultar la situación personalmente, pero las pautas generales os estoy dando, y también tenemos bastante información al respecto en nuestro canal YouTube, @Sidi. Ahí se puede ver un vídeo. Si nos vais a ver en YouTube, voy a poneros un link para que podáis acceder a este vídeo, donde explico cómo se calcula la jubilación. También os voy a poner un link en YouTube para que podáis acceder al vídeo sobre la jubilación anticipada en España, voluntaria y no voluntaria. Y aquí en el despacho tenemos consultas los miércoles, tenemos consultas gratuitas los miércoles, y me parece que los viernes por la mañana también se puede tener una consulta gratuita con mis compañeros. También podéis pedir una consulta conmigo, con mi compañera Anastasia, con Margarita, con Jorge. Somos expertos en temas de jubilaciones internacionales, puesto que llevamos ese tema desde hace varios años, desde hace, me parece que 18 años, más de 18 años, y conocemos el tema en profundidad. De modo que muchísimas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, nos podéis escribir a nuestro WhatsApp o dejarnos un comentario aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.